En este momento vamos a analizar un poquito lo que continúa como parte del temario respecto a esta formación que todos docentes debemos tener para poder estar preparados para el examen que ya está a puertas, ¿no? Sabemos de que todos los profesores que deseamos ascender a una escala más, debemos estar preparados a través de todo este conocimiento que el Ministerio ha colocado en el temario y que en estos momentos vamos a resolver con su participación. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro primer punto hablando sobre demanda cognitiva. Es un punto muy interesante que enmarca el Ministerio de Educación y que nos hace reflexionar como docentes en realidad cómo estamos llevando a cabo nuestra tarea pedagógica con nuestros estudiantes. Demanda significa exigencia, ¿cierto? Y cognitivo significa cognición, conocimiento. ¿Cómo estamos nosotros trabajando esta parte de demanda cognitiva con los estudiantes? ¿Cuánto estamos exigiendo? Y sabemos que esta exigencia no es ninguna exigencia en la medida de que a uno se le ocurra como docente solicitarlo o de decir, bueno, yo quiero un grupo de estudiantes sobresalientes y les voy a exigir más de sus capacidades. Eso no es una demanda cognitiva. Una demanda cognitiva es la exigencia que yo como docente le coloco a las tareas o actividades que realizo dentro de mi dinámica escolar con mis estudiantes en la medida de las posibilidades que tienen mis estudiantes. Vamos a decir, soy profesora de primer grado. Yo voy a exigir a mis alumnos, la demanda cognitiva va la complejidad de menos a más en función a los meses que hayan pasado con los chicos que están en primer grado. No porque hablemos de demandas cognitivas y de exigencias significa que yo al alumno de primer grado le voy a exigir o le voy a tomar una evaluación que se le tomaría a un profesor, a un estudiante de tercero, cuarto, quinto grado. Eso no es demanda cognitiva. Entonces, demanda cognitiva es una complejidad acorde a los requerimientos que el estudiante se encuentra. Por eso es importantísimo conocer los contenidos, ¿no? Vamos a decir así, que los estudiantes tienen que lograr, porque sabemos que ahora la palabra como contenido ha sido cambiada por logros de aprendizaje. Y estos logros de aprendizaje tienen que ser complejos en la medida de las posibilidades de los estudiantes. Por eso hablamos también de una diversificación de estudiantes. La exigencia de un estudiante a otro depende de la complejidad y de las potencialidades, talentos que cada estudiante posee. Entonces, eso es importante y necesario reflexionar y tenerlo en cuenta. Todos los estudiantes no avanzan de la misma manera. Cada estudiante es un ser único e irrepetible. Entonces, el docente tiene que conocer a sus estudiantes. Por eso es que las casuísticas que nos brinda el Ministerio de Educación no nos brinda como una casuística suelta en el aire, que debe ser como debe ser, sino en función a que tú como maestro te pongas en los zapatos de esa casuística, de esa pregunta y respondas en función a si tú lo haces. También encontramos la contraparte con una demanda cognitiva. Sabemos que esta demanda cognitiva nos exige a nosotros como docentes. Si nosotros exigimos, hacemos complejo el aprendizaje de los estudiantes, significa que nosotros, también como docentes, tenemos que exigirnos cada día más. En otras palabras, nosotros también tenemos que estar más capacitados cada día para poder hacer esta correspondencia biunívoca del estudiante y maestro. Si yo exijo a mi estudiante, hago más complejo una situación problemática porque necesito que el estudiante piense, razone, sea creativo, yo también como docente tengo que exigirme lo mismo. No voy a querer un estudiante creativo, no voy a querer un estudiante que pueda resolver problemas de una u otra manera si yo no le brindo esa oportunidad, si yo no le doy las herramientas necesarias para que él pueda activar esa creatividad. Imagínense maestros que solamente nos quedamos en el nivel de memoria, de repetición, pero queremos que los estudiantes sean creativos, como que no va, no sea igual. Entonces, esta demanda cognitiva es una demanda de complejidad.
que el maestro realiza en función a las potencialidades que va identificando en el estudiante. Muchas veces esta demanda cognitiva está ligada a la tarea que se realiza, pero a la tarea en función no una tarea que lleva a casa, sino una tarea que desarrolla en el aula, en la escuela, en las actividades diarias. Eso es una demanda cognitiva. La demanda cognitiva significa de que si mi estudiante ya sabe esto, yo puedo seguir avanzando con él algo más. Si mi estudiante me solicita por su misma curiosidad, por su mismo interés, conocer algo más, pues yo estoy en la obligación de que esa demanda cognitiva sea resuelta y que yo pueda ofrecer a los estudiantes actividades, acciones, en función a esa demanda. Entonces, eso es importante y necesario. No queremos ya maestros que estén sentados en su pupitre y que solamente hagan clases donde el docente solamente habla, donde el docente solamente sugiere y da una tarea para que el estudiante solo realice la tarea, responda y listo. Queremos estudiantes que piensen, estudiantes que aborden situaciones desde su punto de vista, con su crítica, con su reflexión. Y esto solamente se puede conseguir en la medida de que los profesores también estemos preparados para ello. Por eso dentro de este famoso evaluación de desempeño docente, en el cual inicia por inicial, luego primaria y secundaria, una de las partes que se evalúa en las públicas es cuán demanda cognitiva exige el maestro, exige el mismo al maestro cuando da oportunidades a los estudiantes de responder de manera creativa, de desarrollar su pensamiento lógico, ¿no? Entonces esto está ligado mucho a esta demanda cognitiva. Entonces recordemos que una demanda cognitiva son operaciones mentales que realiza el estudiante para desarrollar una tarea. Esta demanda cognitiva, hemos dicho, está ligada al proceso de desarrollo que realiza el maestro hacia su estudiante, conociéndolo, identificando sus potencialidades, sus fortalezas y también sus debilidades, ¿no? Esta demanda cognitiva variará en un nivel de complejidad en función a las habilidades del estudiante, que es lo que yo le exijo al estudiante. Entonces, sabemos que esta exigencia será de menos a más. También hay un análisis que hacernos como nosotros, como docentes. A veces también pensamos o creemos que nuestro grupo de estudiantes no podrá desarrollar algunas cosas. Y como que nosotros nos parametramos y nosotros decimos, no, este estudiante no lo va a lograr. Pero no es que el alumno no lo logre, sino que nosotros hemos colocado, por decir, y obviamente, ya ese sticker de que no lo va a lograr. Y como no lo va a lograr y como yo no quiero seguir leyendo, no quiero capacitarme, entonces solamente me quedo en un nivel bajo. Y le exijo a los estudiantes solamente lo básico. Cuando yo solamente le pido al niño que me responda de una manera solamente nominal, que me mencione, que recuerde, que haga uso de su memoria, entonces estoy solamente proponiendo en los estudiantes baja demanda cognitiva. Y yo misma creo que el estudiante no puede. Pero no es que el estudiante no pueda, porque sabemos que los docentes somos seres tan inteligentes frente a ese grupo de estudiantes que nosotros identificamos. Identificamos muy bien qué sabe Pedrito, qué sabe María, qué sabe José, sino que también sabemos de que si nosotros vamos a exigir esas altas demandas cognitivas, a mí como docente me tengo que exigir también leer más, estudiar más, capacitarme más, porque imagínense si yo a Pedrito le exijo que lea más, esto lleva como consecuencia que Pedrito me va a preguntar mañana más tarde más sobre lo que está investigando. Y esto como docente me exige a mí que yo siga leyendo, más aún en una época donde el internet tiene todas las respuestas rápidamente, el estudiante también muy rápidamente identifica, conoce, sabe, averigua. Entonces, es un reto para nosotros como docentes ubicarnos en qué demanda cognitiva les vamos a ofrecer a nuestros estudiantes. Solamente bajas demandas cognitivas para que solamente sea un procesamiento de memoria o altas demandas cognitivas en la medida de la complejidad de cómo van avanzando mis estudiantes. Entonces, esto es importante analizarlo, nos lleva a la reflexión, ¿no? Qué interesante es que uno como maestro valore
cómo los estudiantes inician el año escolar y cómo están ahora. No me van a decir, queridos maestros, que los estudiantes tienen los mismos tipos de conocimientos. Ya el nivel de conocimiento ya está en la mitad, en un 50% de estas alturas, ¿verdad? Y definitivamente que en diciembre ya esos logros de aprendizaje no están en 50, sino están en 100 o en 90, en la medida y en las capacidades que cada estudiante necesita. Entonces, es interesantísimo esto de la demanda cognitiva, o sea, cuánto yo como docente me estoy exigiendo, cómo estoy exigiendo a mis estudiantes. Si exijo a mis estudiantes, me estoy exigiendo a mí, no solamente estoy dejando la tarea para casa, para que el papá contrate a un profesor particular y le exija y le enseñe de manera privada al estudiante, o yo como docente comprometido en los logros de aprendizajes, estoy leyendo más, estoy preparando mejor material para llamar la atención de mis estudiantes, que ellos se involucren más. Y ya no estoy solamente pensando en que copien y peguen, aunque lean y solamente coloquen y respondan algunas preguntas, sino que ahora les estoy solicitando que hagan mapas mentales, mapas conceptuales, donde tengan algunas ideas importantes, no me copien todo el texto. Estoy haciéndolos reflexionar, estoy diciéndoles, a ver, de acuerdo a este texto, ahora tú invéntame un texto muy parecido, o tú crea el final del texto. Entonces, eso involucra que el estudiante estaría en un nivel de demanda alta. Pero si yo solamente le digo al estudiante, mira, lee y respóndeme estas 3 preguntitas, se acabó, solamente el nivel de demanda será bajo. Y eso también provocará en el tiempo que los estudiantes se aburran y vean la lectura como un momento, una situación solamente de cumplimiento, más no de recreación. Qué bonito es cuando el estudiante lee y dice, yo leí porque esto me está sirviendo para tal cosa. Y eso también está ligado a la parte de rúbricas en desempeño docente, la utilidad del aprendizaje. Entonces, cuando exigimos al estudiante más, significa que el estudiante tiene que saber el propósito, la utilidad de ese nuevo aprendizaje. ¿Para qué me sirve? No solamente, si solamente me sirve para aprobar el curso, definitivamente estamos hablando de nivel de baja demanda cognitiva. Pero si a mí estoy pensando que este aprendizaje me sirve para la vida, para solucionar problemas muy parecidos, situaciones parecidas, que me es útil en algún momento de mi vida, estoy exigiéndome. Mi demanda cognitiva es una demanda alta. Entonces, también es importante identificar algunas tareas que están ligadas a esta demanda cognitiva. Hablamos de tipos de demandas cognitivas o de niveles de demanda cognitiva. Entonces, si hablamos de tareas de evocación, de recuerdo, de memoria, estamos hablando de una baja demanda cognitiva. Si yo solamente quiero que el estudiante lea y me dibuje lo que ha leído, no lo que él crea, lo que él piense, sino lee y le digo, dibújame, o lee, aquí están las láminas, ubica los sucesos de esa lectura, o toma este ejercicio de matemático y responde todos tan igual como este que yo te estoy proponiendo, este modelo tipo. Yo solamente estoy exigiendo baja demanda cognitiva a mis estudiantes. Pero qué interesante es cuando yo le doy una lectura al niño y le digo, mira, léelo, y luego me dices a mí, ¿qué opinas sobre esa lectura? Y luego de eso yo le puedo decir, ¿y cómo podemos, qué otras cosas podemos hacer con esta lectura? Y por ahí quizás un niño me dice, profesora, mira, esta lectura está muy bonita, pero yo puedo crear una canción con esta, o una poesía, o una adivinanza, o una rima. O yo le puedo cambiar la trama al cuento, o al texto. Yo le puedo cambiar de lugares o de personajes. Entonces, aquí estamos desarrollando mucha imaginación, mucha creatividad. Entonces, esas tareas están ligadas más para la parte de demanda cognitiva. Alta, de una alta demanda cognitiva. Porque aquí estamos hablando de tareas de análisis, tareas de evaluación, tareas de producción, de creación. Y cuando hablamos de tareas de evaluación, no estamos diciendo una tarea de evaluación de una evaluación tipo,
sino de una tarea de evaluación en la medida de que él como crítico opina sobre un texto. O yo le doy a un estudiante un ejercicio matemático y le digo, resuelve. Y el estudiante me dice, profesora, ¿y cómo lo voy a resolver? ¿Así como tú me has enseñado? Y yo le digo, no, tú decides qué puedes hacer, de qué manera puedes desarrollar. Imagínense cuando nosotros íbamos al colegio en primaria, muchas veces el profesor nos revisaba y tenían que estar los ejercicios matemáticos tal cual el modelo que nos había puesto en la pizarra. Y si nosotros no poníamos el proceso, así hubiéramos llegado a la respuesta correcta, ese ejercicio estaba mal. Pues no, eso cambia. Y sabemos en la actualidad que pueden existir diversos caminos para poder lograr nuestros aprendizajes. Y esto tiene mucho que ver con los talentos que cada persona tiene. Hay personas muy talentosas que solamente aquí en la cabeza hacen sus operaciones mentales. Tienen ese talento, quizás realizan actividades matemáticas todos los días, que son comerciantes, porque venden, porque trabajan en un banco y todos los días cuentan dinero, qué sé yo, o son ingenieros y están siempre organizando desde ese punto de vista algunas cosas en su trabajo, en su casa. Entonces, la idea no es seguir los mismos pasos del maestro y repetirlo. La idea es tener en cuenta lo que el maestro te dice, la orientación, la guía que el maestro te da como una herramienta para que el estudiante solo pueda caminar. Y sea el maestro, como dice Vygotsky, el que acompaña, el que observa, el que monitorea, el que levanta, quizás al estudiante cuando necesita alguna ayuda. Pero luego se debe mantener a su lado, pero no siempre haciéndole las cosas. Porque ahí sí estaríamos provocando que esta alta demanda cognitiva que estamos exigiendo nuevamente vaya a bajar. Y lo que nosotros queremos y que es importante y que es necesario, que no es fácil tampoco, es mantener las altas demandas cognitivas. Un estudiante a quien se le exige un poquito más porque sé que es talentoso, mañana más tarde solo se va a exigir, porque reconoce sus potencialidades. Y esto también tendrá mucho que ver, por eso es que dentro del temario vemos el clima favorable. Entonces por ahí podrían decir, pero a ver, profesora Katy, ¿qué tiene que ver el clima aquí? Y sabemos que tiene que ver mucho, porque la autoestima del estudiante también está relacionada con su propia exigencia. Porque un estudiante con una baja autoestima definitivamente sus demandas cognitivas bajan. Porque él mismo se cree que él no puede ser. Porque él mismo se cree que él no está en la altura de sus demás compañeros para lograr. Y sabemos que las barreras para el progreso y el éxito de cada uno de nosotros, tú como docente, nuestros estudiantes, los padres de familia, está aquí, está en la cabeza. Y está en el corazón, como dicen ahora los científicos. Por eso es que esta parte socioemocional está muy ligada a la parte de la neurociencia, porque también lo que sentimos refleja y también tiene mucho que ver, tiene una influencia muy grande en el éxito de las personas. ¿Cuánta gente muy inteligente no triunfa en la vida? Por estas deficiencias, por decirlas así, emocionales. Entonces, una dinámica favorable con altas demandas cognitivas significa que el maestro es un maestro también que entiende y comprende. No es un maestro exigente que solamente está con cara de malo, parado todos los días exigiéndome y exigiendo. Eso no es una alta demanda cognitiva para nada. Una alta demanda cognitiva es un maestro que comprende, que escucha, que socializa con el estudiante, que se deja entender, pero que a la vez en algunos momentos suelta la mano de su estudiante porque considera que él lo puede hacer solo. Y cuando no, nuevamente vuelve a cogerlo. Y este es el momento de este momento que Vygotsky nos habla, de esta zona de desarrollo próximo. En esta zona de desarrollo próximo, yo tengo que darle la mano a mi estudiante para su zona de desarrollo real, es decir, lo que él sabe, pero también soltarlo en algún momento para que llegue a otra zona más alta. Y esa zona de desarrollo más alta se podrá hacer con esta demanda cognitiva en la medida de que tengamos un profesor que comprenda, que conozca al estudiante. Qué importante en realidad es este temario cuando hablamos de conocimiento del estudiante. Y no solamente estamos hablando de cómo el estudiante aprende, sino que cómo el estudiante también siente, cómo el estudiante se puede motivar.
Bien, entonces es interesante. Es interesante también hablar sobre esta denominación tan importante como son los aprendizajes significativos. Ahora, en una época que hablamos mucho de los logros de aprendizaje, significa que lo que queremos es que los estudiantes tengan aprendizajes para la vida, ¿no es cierto? No para aprobar un curso, no para que salgan bien en el año, sino que esos aprendizajes les sirven. ¿Y cómo podremos alcanzar en realidad aprendizajes significativos? O sea, el aprendizaje no es que yo llegue al aula y diga, bueno, estudiantes, el día de hoy yo quiero aprendizajes significativos, así que vamos a tener aprendizajes significativos. No es así, exactamente, sino que nosotros tenemos que mediar para que se pueda lograr eso. Y tengo que tener muchos recursos, y muchas situaciones, y muchos procesos, y uno de estos procesos tan importante, este proceso de problematización es tan importante porque permite al estudiante este choque tan terrible que puede ser en un primer momento cuando dice, yo sí sé, pero lo que el día le preguntó la maestra, yo no sabía. Y comienza este desequilibrio mental, este famoso conflicto cognitivo. ¿Es importante el conflicto cognitivo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, definitivamente que sí. Muchas veces decimos en nuestra vida, si yo no me hubiera caído tantas veces, yo no hubiera podido reconocer lo que sabía. Solamente nuestras potencialidades se podrán ver en juego si las de verdad las tenemos o no cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas. Y el conflicto cognitivo es eso, es enfrentarme a una situación problemática, es enfrentarme a algo desconocido en cierta medida. Entonces, el conflicto cognitivo es el desequilibrio de mis estructuras mentales. Me desequilibra y me hace reflexionar que no lo sé todo, como profesora, como estudiante, etc. Entonces, el conflicto cognitivo es bueno, es malo, es muy bueno. Porque el conflicto cognitivo me lleva a mí a pensar, a reflexionar, en realidad, y a evaluar mis propios conocimientos. Y a decir, ve, lo que yo sabía no era totalmente cierto. O que lo que yo pensaba que sabía, existen otras cosas adicionales a eso. Entonces el conflicto cognitivo debe generarse en todo momento en una situación de aprendizaje porque permite enfrentarnos a algo que sabemos con algo desconocido. Entonces, eso que nosotros conocemos se vuelve en algún momento hasta desconocido porque nosotros mismos como que ponemos en duda de ese aprender. Y eso es importante porque esa duda no significa que lo aprendido está mal, sino que esa duda me permite a mí comparar y decir, muy bien, lo que yo aprendí en un momento es correcto. Se me preguntó de otra manera, pero lo que yo sabía estaba bien. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, ve, lo que yo pensé, lo que dije en algún momento era cierto? Porque esos aprendizajes significativos quedaron para nuestra vida. Y seguro nos hemos enfrentado a diferentes situaciones problemáticas, a diferentes conflictos cognitivos que han dado choque, que se han enfrentado a esos conocimientos. Y hemos salido airosos en algunos momentos porque hemos dicho, lo que yo aprendí es correcto. Y en algunos no. Y hemos dicho, bueno, mira, lo que yo pensaba por años no es totalmente cierto. Entonces, el conflicto cognitivo también genera algo interesante en nuestros estudiantes, la necesidad de seguir aprendiendo. Ah, mira, esto que hoy día me preguntaron, yo no lo sabía, pero no me quedé ahí, sino que busqué información. Entonces, esa necesidad de querer cubrir ese vacío de lo desconocido que me provocó el conflicto cognitivo es positivo, porque me sirve a mí como motivación para seguir descubriendo algo nuevo. También esto hace que a los estudiantes se les prenda ese poquito de esta necesidad de aprender y de querer aprender más. Y esto también está muy ligado con nuestras habilidades. Y a veces nos ha parecido interesante cuando en una aula tomamos un tema y a todos los chicos no les interesa ese tema. Eso también tiene que ver mucho con sus intereses. Y nosotros como docentes tenemos que ser muy observadores para poder dar en el clavo. Y a esos estudiantes que les gusta quizás darles otras tareas más.
Y ahí aplicar esta alta demanda cognitiva para ello. A veces estamos hablando de animales y quizás tenemos un tema de animales prehistóricos y por ahí vemos que un grupo despierta ese interés. Quizás pueden ser futuros paleontólogos, ¿no? Entonces les llama el interés y yo tengo que generar en ese grupo tareas quizás de más demanda cognitiva que en otro grupo que quizás no es tan importante, pero quizás al otro grupo le interesa mucho la música. Qué interesante, ¿no? Y qué tarea tan difícil de los maestros poder reconocer múltiples tipos de inteligencia y formas de aprender de cada estudiante y generar conflictos cognitivos diversos. Por eso el conflicto cognitivo no solamente se ciñe en una pregunta o en un solo acto. Un conflicto cognitivo debe generarse en diferentes maneras, con preguntas sí, pero también con algunas casuísticas, con algunos ejemplos, para que los estudiantes nos puedan responder sobre eso. Por eso el docente debe dar un abanico de oportunidades en el conflicto cognitivo, para poder despertar ese interés. ¿Qué pasa si yo doy una pregunta interesante en el conflicto cognitivo, pero es interesante para María, para José y para Juan, pero no es tan interesante esa pregunta para los demás? Entonces yo tengo que pensar de otra manera cómo genero el conflicto cognitivo para los otros estudiantes que quizás no les llamé la atención con esa pregunta que yo hice. El conflicto cognitivo también permite que si yo como estudiante me veo interesado en aprender más, significa que estoy más posibilitado de conocer más. Y esa posibilidad de conocer más me permite a mí poder solucionar mis problemas de manera más efectiva. Estoy más preparado. Este conflicto cognitivo que genera en nosotros una evaluación de desempeño, una evaluación de ascenso, una evaluación de nombramiento, hace de que nosotros también de una u otra manera nos enfrentemos a lo que ya sabemos en nuestra formación docente con las nuevas situaciones que aparecen o algunos cambios que aparecen. Entonces tenemos que responder de manera asertiva a este conflicto cognitivo que a todos de una u otra manera nos genera y nos enfrenta nuestras estructuras mentales, ¿no? Nos desequilibra en un primer momento. Y el desequilibrio en realidad, queridos docentes, es bueno, es positivo. Pero ese desequilibrio mental que todos tenemos es bueno en la medida que logre su equilibrio. Porque si solamente se queda en desequilibrio, ahí estamos preocupados, ¿verdad? Entonces ese desequilibrio es interesante, es importante que se genere en los estudiantes, pero que ese desequilibrio luego logre equilibrarse, como nos indica Piaget. ¿Bien? Entonces, también es importante reconocer que cuando generamos un conflicto cognitivo a los estudiantes, se ven interesados en querer aprender más, investigar más, conocer más. Cada estudiante que va asumiendo ese nuevo aprendizaje, la idea y la intención es que sea un aprendizaje significativo. Entonces, este aprendizaje significativo no lo creamos los maestros porque lo decimos hacia afuera. No es que yo, como les decía, me voy y les digo, buenos días estudiantes, hoy día vamos a tener aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos se darán en la medida de toda la disposición que exista y se genere en una sesión de aprendizaje o en una actividad de aprendizaje. Y el conflicto cognitivo es parte de ello, porque el conflicto cognitivo hace que se desequilibren mis estructuras, que yo me interese por conocer y no quedarme con el clavo, sino de querer averiguar de qué se trata. Y ese interés de averiguar y esas oportunidades que los maestros debemos ir dando, generan como un resultado de ello el que el aprendizaje sea significativo y que ese aprendizaje se quede aquí. Y se quede aquí, en el corazón también. Se quede en la cabeza y se quede en el corazón. Porque el aprendizaje significativo sí está ligado con la parte de la emoción. Por eso existen 3 condiciones importantes para que se genere el aprendizaje significativo. Uno es la motivación. Si un estudiante no está interesado en aprender, está desmotivado por situaciones X que pasen en su vida, definitivamente tenemos puntos en contra de que se genere un aprendizaje significativo. Entonces la motivación es importante. Motivar al estudiante, mantener esa motivación, esa atención, que se sienta interesado, decirle, mira, ¿tú sabes para qué te va a servir esto?
con esto vas a poder resolver tales y tales cosas, vas a poder conocer tales y tales cosas. Entonces el estudiante dice, me sirve. A ver, voy a ver de qué se trata. Y si el maestro además es cálido, el clima del aula es cordial, tenemos las de ganar en esa parte. Además, el aprendizaje significativo se da cuando los estudiantes tienen conocimientos previos. Y todos nosotros tenemos conocimientos previos de algo. Unos más y otros menos, definitivamente. Sabemos de que por ahí podrían decirme, mire, profesora, los estudiantes de la sierra, si nunca han venido a la costa, no creo que tengan aprendizajes significativos con respecto a la playa, no la conozco. Yo les contestaría que ahora en un mundo tan globalizado, quizás el aprendizaje significativo, en este caso el conocimiento previo, es un conocimiento posiblemente no vivencial, pero lo puede haber averiguado por la televisión, por el internet, por una revista, por un periódico. Entonces, todos tenemos conocimientos previos. Ahora, ¿qué tipos de conocimientos previos? ¿Qué cantidad de conocimientos previos? Sí, definitivamente va a variar de un ser humano a otro. Y es ahí el docente donde tiene que tomar las herramientas necesarias para que el aprendizaje significativo se dé. Y para ello yo tengo que conocer a mis estudiantes. Qué simpático, interesante es cuando a veces los docentes nos envían a trabajar a una zona rural. ¿Y qué hace el docente? ¿Se duerme todo el día? ¿O tiene que salir a la placita, a las calles para conocer esos lugares? Y que le sirvan de una u otra manera de insumo en sus sesiones de aprendizaje. Un docente que se va a una parte agrícola, donde hay muchos campesinos, no va a hacer sus clases solamente netamente teóricas, sino que al contrario, ese lugar, ese campo abierto le servirá como insumo de muchas situaciones de aprendizaje. Y sus problemas planteados definitivamente serán tomados mejor del mismo contexto. Y ahí se volverán aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque está cogiendo los saberes previos de los niños, de los estudiantes, de las familias. Porque el conocimiento previo es ese contexto que tiene el niño. Si sus papás son comerciantes y el niño también vende por las tardes o vende los fines de semana, qué interesante hacer una clase donde se juega la tienda, se juega el mercado y los niños vendan y compren, porque es el mundo de los niños. Entonces, esos son los conocimientos previos que el docente debe utilizar. Y como les decía, los conocimientos previos deben darse, o sea, deben rescatarse, el maestro debe rescatar en la medida que conoce a sus estudiantes. Si un estudiante conoce poquito, el maestro, pues por eso da muchos tipos de preguntas o de situaciones para que uno u otro niño complemente. Se haga un conjunto de buenos conocimientos previos que permitan lograr aprendizaje significativo. Otro de los factores que se requiere para que se dé un aprendizaje significativo es la construcción de los significados. Y eso es importante porque ya el estudiante está motivado, el estudiante tiene conocimientos previos, pero también los significados que se van construyendo tienen que ser claros. Y nosotros no podemos estar hablando, por decir así, con diminutivos o colocándoles palabras que no corresponden al contexto. Entonces tienen que ser claros y tienen que estar también acordes al contexto. Yo no puedo enseñar, es un decir, el estudiante nunca vino a la playa, pero yo no le voy a llevar una playa pintada de rosado. Porque no es claro, no es un significado correcto. Entonces, tiene que ser claro ese nuevo significado que tiene. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Cuando un aprendizaje es duradero, se guarda, como les decía, en la cabeza y en el corazón. Y si la construcción del significado es errónea, significa que el aprendizaje significativo es erróneo también. Entonces, tenemos que también tener en cuenta eso. Ese aprendizaje, esos nuevos aprendizajes tienen que ser correctos. Lo que le estamos enseñando a los estudiantes es correcto. ¿Bien? ¿Qué ventajas trae el aprendizaje significativo? Muchas ventajas. Entre ellas, que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, porque el estudiante está abierto a este aprendizaje porque está motivado, porque su maestro recoge sus saberes previos, sus conocimientos, su contexto, su familia, su lengua, sus costumbres.
Y algo que es para mí una palabra clave, ¿no? El aprendizaje significativo es para la vida. Significa que la duración es mayor. Hay cosas que aún recordamos de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, como aprendizajes porque han quedado aquí fijados. Y acá también en el corazón fijados y los recordamos. Y fácilmente los recordamos. Y eso también tiene que ver en la medida también de cuán significativo fue nuestro maestro. Hay algo curioso y simpático que me pasa con algunas amigas que recuerdan a veces fechas exactas de la historia. Y yo les digo, wow, qué tal memoria. Pero no es solamente memoria, sino que ellas te comienzan a narrar con un cariño, porque dicen, mira, es que tuve el mejor profesor de historia. Qué apasionado era por la historia y nos hacía hacer dibujitos, cuentos, líneas de tiempo, y te comentan así. Entonces, es que en realidad el aprendizaje significativo hace que el aprendizaje sea más duradero. También se da un aprendizaje activo, porque el aprendizaje significativo no es sentarme y mirar al profesor cómo habla en la pizarra, sino que yo estoy involucrada a través de trabajos en equipo, a través de un aprendizaje cooperativo, colaborativo, yo expongo, yo hablo, yo comento, yo critico, yo reflexiono, entonces es un aprendizaje. Y también definitivamente nos sirve para un desarrollo personal. Entonces, qué interesante, qué importante es tener aprendizajes significativos y generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes también. Existen algunas condiciones para que se dé este aprendizaje significativo, tales como que hablemos de un material, que el material que se presenta para los estudiantes sea un aprendizaje potencial, un material potencialmente significativo. Si hablamos de aprendizaje significativo, significa que todo lo que se dé en esa sesión tiene que ser significativo, tiene que llamar la atención de los estudiantes de acuerdo a su edad, de acuerdo al ciclo en que se encuentra. No es lo mismo llevar un material para el nivel inicial que para el nivel primario y para el nivel secundario. Pero también es simpático reflexionar como docentes de secundaria y pensar o creer que a los estudiantes todo les gusta cuando el profesor escribe en la pizarra. Y es algo equivocado, ¿verdad? Porque el estudiante de secundaria también le gusta ver dibujos, gráficos, escenas, láminas, donde pueda reflexionar. Entonces, o fotografías, o también salir del aula y hacer visitas educativas. Pero todo ese material tiene que tener un fin, una finalidad significativa. Y este material tiene que también tener una significatividad lógica. ¿En qué sentido? Que esté organizado. No es que yo llegue y vea por ahí qué material voy a utilizar, lo saco en el momento, no. Debe ser un material ya debidamente confeccionado para la finalidad que está dada. Y debe ser coherente con el tema, con las situaciones de aprendizaje que se dan. Y parece interesante, pero quienes estamos ahorita abordando también el tema de evaluación de desempeño docente, qué importante es esto, ¿verdad? Porque dentro de la evaluación de desempeño docente, el maestro tiene que, antes de iniciar su clase, tiene que tener todo el material dispuesto. Porque si, un ejemplo, ¿no? La profesora está dando su sesión, y por ahí dice, bueno, vamos a trabajar ahora en equipos, y en ese momento la profesora se va a buscar su goma, a abrir su armario, a buscar las tijeras. En la rúbrica va a ser evaluada con un puntaje negativo. ¿Por qué? Porque ese material debe estar dispuesto, dispuesto para que los estudiantes en el momento que corresponde, los estudiantes van y lo utilizan, lo cogen. Y son los mismos estudiantes quienes lo toman. Entonces, esto también está ligado aquí a este aprendizaje significativo, porque si dentro del aprendizaje significativo se pierden esos momentos por interrupciones o por disrupciones largas, significa que el aprendizaje tampoco significativo no se va a dar, porque tiene que estar todo bien pautado, bien organizado para que los estudiantes estén atentos. También entendamos que el tiempo de atención de un estudiante de inicial, de primaria y secundaria son diferentes. Por ahí equivocadamente podemos pensar, no, yo como soy profesora de secundaria, ellos van a aguantar más tiempo. Mentira. Ellos también tienen otros tipos de intereses. Y si yo no capto el interés en su momento, no tengo el material ya dispuesto para que ellos en ese momento vayan, cojan y se organicen en equipos, yo estoy perdiendo valioso tiempo, estoy haciendo uso efectivo del tiempo y no estoy respondiendo a esta característica importante de la significatividad lógica del material.
Otra situación en la significatividad lógica del material es el contenido. Ese material tiene que servirme, debe ser valioso para yo también poder rescatar conocimientos previos del estudiante. Puede ser una lámina, una fotografía, qué sé yo, una canción o un video, que pueda hacer al estudiante reflexionar, recordar sobre algunos conocimientos previos. También esta significatividad lógica tiene que ver con el contexto, lo que hablábamos. No podemos darle la espalda al contexto, al entorno donde nos encontramos. Y el material será más significativo en la medida de que los docentes utilicemos materiales que el estudiante diariamente observa, ve, trabaja. Si es una zona azucarera, pues la caña de azúcar en algún momento me servirá. Si es una zona arrocera, el arroz en algún momento lo debo utilizar. O debo irme a ese lugar y que los estudiantes traigan quizás un poquito de ese arroz para poder manipularlo, olerlo, ver color, texturas, qué sé yo. Si es una zona agrícola, pues ver qué es lo que están sembrando, traer una semillita y esa misma semillita sembrarla en el aula para ver cómo nos va. Entonces, ese material es significativo. Y cuando hablamos de material potencialmente significativo, no estoy hablando solamente de un material estructurado. Ese que lo voy a ir a comprar, que lo voy a preparar, sino también de materiales no estructurados, pero que tengan esta finalidad lógica. También cuando hablamos de material potencialmente significativo, estamos hablando de una significatividad psicológica cognitiva, y eso es importante. El estudiante, aparte de contar con los conocimientos previos, debe permitirme ese material activar conocimientos previos con nuevos conocimientos. ¿Este material lo conoces? ¿Lo has utilizado alguna vez? Sí, profesora, yo lo he visto, pero no sé para qué sirve. Ah, mira. Entonces estoy viendo de que sí conoce el material, pero que muchas veces no sabe la utilidad. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, con respecto al aprendizaje significativo, es la disposición. Ya lo hemos hablado, la motivación es sumamente importante. Si no está el corazón dentro de este nuevo aprendizaje, no se darán aprendizajes significativos. Sí se darán aprendizajes, definitivamente, pero no aprendizajes significativos, aprendizajes que duren más, que tengan mayor valor para el estudiante. Entonces la motivación es importante. Una lectura muy bonita que leí hace unos meses, ¿no? Cuando se dice de que no habrá logros de aprendizaje, no habrán verdaderos aprendizajes si no se tiene en cuenta la emoción. No hay aprendizaje sin emoción, y eso es cierto. La neurociencia cada vez lo confirma más. También es importante dentro de este trabajo del análisis de las situaciones de aprendizaje, de los logros de aprendizaje, tener en cuenta los saberes previos. Los saberes previos son esos conocimientos que los estudiantes ya traen en el aula y que me sirven como insumos, sí, me sirven como insumo para poder trabajar algunas situaciones significativas. Los saberes previos también me permiten activar un nuevo aprendizaje, porque ellos ya saben y lo que hacen es relacionar. También es importante porque permite vincular. Ah, mira, esto sabía, pero esto no lo sabía. Mira, qué importante. Significa que lo que ya sé se combina con lo que aún no sabía y me permite solucionar mejor una situación problemática. Entonces, además, me sirven estos saberes previos para que en algún momento, lo que decíamos previamente en las anteriores diapositivas, yo, dentro de mi conflicto cognitivo, dije, yo sabía esto, pero no sabía que lo que yo sabía estaba mal. Y puedo detectar algunos errores. Ah, mira, ese saber previo que yo tenía no era totalmente correcto, no era totalmente cierto, es de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, también los saberes previos es importante, por eso es que dentro de una situación de aprendizaje es importante recoger estos saberes previos. Cuando recogemos saberes previos, no es que todos los saberes previos nos sirven para esa sesión. Esos saberes previos me sirven también como insumos para posteriores sesiones, posteriores actividades, ¿no? Un tema también importante y necesario que hemos abordado durante este módulo es la disonancia cognitiva, ¿no? ¿Y qué es una disonancia cognitiva? Es un estado desagradable de tensión. Es un estado donde mis creencias, mis pensamientos, mis comportamientos se ven en total incongruencia y decimos, wow, no es así, no pienso que es así, no es correcto y se contradicen mis emociones con mis pensamientos o mis conocimientos. Esta disonancia cognitiva, abordada por Festinger,
¿no? Festinger, psicólogo, aplica esta denominación donde habla de que es un momento de tensión y de desarmonía interna entre las creencias, las emociones, las actitudes y los conocimientos, que una persona percibe en función a sus creencias, sus saberes previos, eran parte de lo que ellos sabían con una situación X que afrontan, ¿no? Entonces, la disonancia cognitiva muchas veces se da. La importancia es importante, se dé o no. En realidad nosotros no podemos utilizar la disonancia, que no te dé disonancia cognitiva. Nosotros no podemos paralizar esa situación. Nosotros en algún momento todos hemos pasado por disonancias cognitivas. La idea es salir a flote de una disonancia cognitiva y decir, bueno, esto pensaba, pero creo que es de otra manera. ¿Cuál me sirve para vivir tranquila, para aceptar? Entonces, la disonancia cognitiva son situaciones, son estados desagradables de tensión y definitivamente nadie quiere vivir en ese estado en todo momento. Entonces, como situaciones internas, cada persona, cada individuo reflexiona sobre lo que es importante y necesario y actúa en función de ello. ¿Bien? A veces le decimos, nosotros mismos como adultos a veces somos disonantes con nuestros niños cuando a veces decimos, mira, no es malo decir mentiras, no es malo. Entonces, perdón, es malo decir mentiras. No decimos, hijito, tú nunca digas mentiras. Los estudiantes nunca digan mentiras. No mientan, porque mentir es malo. Entonces el niño dice, mentir es malo, mentir es malo. Dentro de su escala de valores, él dice, mentir es malo, porque me lo dice mi mamá, porque me lo dice mi profesor. Pero pasan situaciones y quizás en la casa llaman por teléfono y yo le digo a mi hijito, le dije que no esto. Entonces el niño dice, mentir es malo. Pero mi misma mamá que me dijo que mentir es malo, me está diciendo que tengo que mentir para que a ella le vaya bien. Entonces, ese estado desagradable del niño lo hace sentir mal. En la medida de su edad lo hace sentir mal. Y hay niños que dicen, pero tú me estás obligando a decir una mentira, a hacer algo malo. Entonces, como adultos, nosotros tenemos que explicarle y decir, tienes razón, hijo, o tienes razón, estudiante, esta situación no es correcta. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero no es así. Lo mismo a veces cuando los niños dentro del aula o en el colegio, en la escuela, ellos asumen normas de convivencia y saben que no está bien pelearse entre compañeros, menos aún agredirse físicamente. Y por ahí salimos a recreo y encontramos a los niños, y ellos saben y les preguntamos, en chicos es correcto que nosotros nos agredamos, nos tiremos un puñete. No, profesor, eso está muy mal. ¿Y qué pasó? Entonces, no, es que él me pegó, no, es que el otro me insultó. Entonces, ahí esa disonancia, ese sentimiento que crece en los niños, es donde es el momento oportuno, no solamente para los docentes, sino también para los adultos, para los padres, explicar, hablar y dialogar. Es bueno, hay que pensar, hay que reflexionar cómo te sientes bien o te sientes mal. Me siento mal, profesor, bien, pero él me insultó y eso me hizo sentir más mal, por eso le pedí. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Porque esa situación desagradable, los adultos debemos corregirla, si no es de inmediato, de manera oportuna, ¿sí? Para que esos mensajes equivocados en los estudiantes, en nuestros niños, no queden así. Si no, ellos van a guardar esa disonancia cognitiva y van a vivir así. Y van a actuar así. Entonces la idea es de que se puedan resolver esas situaciones, esas incongruencias, y que ese estado emocional desagradable desaparezca, o sea, no sea un estado desagradable tenso por más tiempo. Entonces, hablar con ellos. Está mal, les comento, queridos colegas, cuando a veces se pelean y decimos, ya, abracito, besito. Y el estudiante a veces ya, pues por cumplir, lo abraza y lo besa. Debemos sentarnos con ambos y preguntarles, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo sentir a ti mal con respecto a tu amigo y tu amigo? ¿Y qué podemos hacer? Y preguntarles. No es que, bueno, ya, ahora entonces se van a abrazar, ya no van a pelear. No. Sino que ahí tiene que entrar la reflexión. ¿Y qué podemos hacer, chicos? Para que Juan ya no se sienta mal ni María se sienta mal. Ahora, no llevarlo a una asamblea, sino hablar con ellos. ¿Qué te molestó, Juan, de María? Que te pegó, que te dio una patada. Profesora, me insultó a mi papá. María,
¿Qué pasó? No, es que, qué sé yo. ¿Y qué podemos hacer, chicos? ¿Qué medidas podemos tomar para que ustedes nuevamente ya no les pase así? Profesora, mire, si ella no me insulta, yo ya no le vuelvo a pegar. ¿Tú qué opinas? Preguntarle a la otra parte. Y llegar a qué consenso. Entonces, cuando ambas partes acuerdan, está bien. Miren, chicos, en realidad ustedes saben que pelear, que golpearse no está bien, pero somos seres humanos y a veces nos equivocamos. Pero también tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, ese momento ya viene a ser un momento, un estado agradable, donde ya esa tensión emocional desaparece. Pero qué feo es cuando a veces, ya, abrácense, o ya, ustedes me tienen cansado, ya, cada uno para su lado, mejor ni se acerquen, porque cuando están cerca pelean. Entonces, solamente en los estudiantes las emociones no han sido resueltas, al contrario están guardándose porque mañana más tarde se ven más duros, ¿no? Pues quizás tengan más cuidado de que la profesora o los papás no lo vean, pero igual, ¿no? Entonces, no es esa situación la que debemos nosotros como adultos resolver de esa manera, sino al contrario, con el diálogo. También es importante hablar sobre el aprendizaje autónomo, es un aprendizaje donde cada persona toma la decisión propia de aprender. Esta propia decisión que toma cada ser humano es controlada por sí mismo. Entonces, el aprendizaje autónomo es un aprendizaje donde yo tomo la decisión en qué momento, mis horarios, mis formas, voy a aprender. Ahora, este aprendizaje autónomo es un aprendizaje que hoy día me levanto y digo, bueno, hoy día voy a aprender de esta manera, mañana de la otra manera. No, es un aprendizaje organizado, intencionado, controlado y consciente. Entonces, nosotros aquí, a través de esta evaluación de ascenso de nivel, nosotros estamos realizando también un aprendizaje autónomo. Y decimos, yo me quiero preparar para ascender de escala, y entonces como yo trabajo, yo tengo familia, no puedo estar leyendo todo el día, pero voy a ponerme mis horarios. Voy a leer, no sé, lunes, miércoles, viernes, mi horario va a ser de 8 a 9, o de 9 a 10, que mis hijos ya están descansando, yo voy a tomar ese espacio para mí, y cumplo. Entonces es un aprendizaje autónomo donde yo controlo y yo tomo decisiones de cómo voy a aprender, de cuál va a ser la forma de aprender. Entonces yo misma autorregulo mis horarios, autorregulo y no me, como se dice, no me engaño a mí misma, sino que digo, yo me organicé de esa manera y tengo que cumplir ese horario establecido. El aprendizaje autónomo nos ayuda a poder nosotros mismos tener una propia organización de nuestras vidas, de nuestros aprendizajes. A nosotros mismos desarrollar estrategias y técnicas de cómo aprender. Y parece interesante, pero el aprendizaje autónomo nos permite a nosotros como estudiantes, como protagonistas de nuestro aprendizaje, nosotros como maestros o los estudiantes mismos, conocerse un poquito más y tener mayor autonomía. Y decir, no me funciona este horario, no me funciona esta manera como estoy estudiando, creo que voy a cambiar de forma o de estrategia. Entonces, el aprendizaje autónomo me permite conocer eso. ¿Bien? Ahora también hay dos temas muy importantes que se abordan en temario, que es el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Ambos parecen muy interesantes, ambos se desarrollan en las aulas de clase, pero no son lo mismo. El aprendizaje cooperativo, como su nombre lo dice, es cooperar. Que nos venga a la mente la idea de una cooperativa. ¿Qué pasa en una cooperativa? Existen socios y todos aportan con una cuota mensualmente, ¿cierto? O los dividendos también, qué sé yo. Eso es un aprendizaje cooperativo, donde cada ser humano aporta desde su punto, desde donde está, desde su lugar de su posición. ¿No? Vamos a decir, los maestros a veces pertenecemos a una cooperativa X. Entonces todos los meses yo voy y doy mi aporte. No es que yo voy y pago el aporte de mi amiga. Yo doy mi aporte, ¿no es cierto? Igual María va y da su aporte y todos juntos tenemos un conjunto de aportes. Bien, entonces la cooperativa no se va a elegir sus delegados, va a elegir sus autoridades. ¿Qué hago yo? Asisto el día de las votaciones y voto, doy mi voto, no voto por mi amiga, yo voto por mí. Entonces, ese es el aprendizaje cooperativo cuando desarrollamos en clase, cuando decimos, miren, vamos a leer esta lectura y ustedes se van a organizar, ¿no? Se van a organizar, María va a tener a cargo la presentación, la introducción, Juan va a tener aparte, no sé, el marco conceptual,
conceptual, el marco teórico, tú vas a hablar sobre la hipótesis, etc. Entonces, significa que a cada estudiante, a cada participante de un equipo se le da o se le asigna una determinada tarea. Y que cada tarea hace una suma de tareas y se presenta el trabajo, se queda muy bonito, se expone muy bonito y cada integrante expone su parte, ¿no? Y eso nos ha pasado, nosotros cuando hemos ido a la universidad y hemos trabajado así, un trabajo en equipo, y decimos, bueno, a mí me toca tal parte. Y Dios bendito, cuando falta un amigo que le toca una parte, dice, hay que saltar esa parte que falta, ¿no? Eso es un aprendizaje cooperativo. A diferencia del aprendizaje colaborativo, ¿qué pasa ahí? De que todos colaboramos para un mismo fin. En la cooperativa, todos colaboramos, pero para mi fin, para cada fin. O sea, yo colaboro en la cooperativa, yo doy para mí, para que mi fondo suba. No estoy dando para el fondo de María, es para mi fondo, ¿no? Y a veces también recuerden cuando hemos expuesto a través del aprendizaje cooperativo, el maestro nos ha dado una nota en función a cómo habíamos expuesto, es decir, yo, Katy, exponía muy linda, me ponían 18. Y Juan exponía más o menos, le ponían 15. Entonces cada uno tenía una nota y aparte la nota grupal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el aprendizaje colaborativo? Es un aprendizaje más intenso, desde mi punto de vista, quizás busca más la unión, la cohesión del grupo, porque aquí la importancia no está en las partes, sino en la suma. El aprendizaje colaborativo es de que los estudiantes no solamente deben saber su parte, sino deben saber todo. Y también nos hemos en algún momento enfrentado con esa situación. Nos dice el docente, miren chicos, esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que van a exponer, y el día de la exposición cualquiera de ustedes sabe, porque todos deben conocer el tema, no es que por partes. Ese es un aprendizaje colaborativo, donde todos saben lo mismo. En el aprendizaje cooperativo, cada uno sabe su parte, aporta su parte. En el aprendizaje cooperativo, todos trabajamos en común. Entonces, el colaborativo no se divide en las tareas. En el cooperativo, cooperar, acuérdense, cooperativa sí se divide en las tareas. Profesora, por ahí me puede decir, entonces significa que el colaborativo es mejor que el cooperativo. Creo que hay momentos y momentos. Hay momentos que con los chicos hay que trabajar en cooperativo para que aprendan a dividirse tareas y no tampoco le dejen solo a una sola persona. Y también hay momentos del colaborativo donde se tiene que dar esa cohesión de todos los integrantes. Esto tiene que ver mucho también con la madurez de los estudiantes mismos, ¿no? Entonces, quizás un colaborativo de frente no podemos iniciar, sino iniciar con un cooperativo donde se va a asumir la división de una tarea para cada alguien y luego de manera colaborativa, ¿no? ¿Cuál quizás es un poco más integral? Es el aprendizaje colaborativo, donde todos colaboramos para lo mismo. ¿Bien? Entonces, eso para que nos quede claro, hay diapositivas dentro de esta videoconferencia muy interesantes para que ustedes las analicen y puedan darse cuenta de cada uno de ellos. Bien, vamos ahora sí a pasar a la parte de preguntas, algunas preguntitas por ahí para que ustedes puedan desarrollarlas. Con respecto a no solamente a la videoconferencia, lógicamente, sino a todo el módulo, a todo el paquete que se ha alcanzado durante esta semana. Comenzamos. Dice, la profesora Andrea desea que sus estudiantes de cuarto año de secundaria tengan predisposición para aprender. Por ello, constantemente los desafía, retándolos a movilizar sus diversas capacidades en la consecución de una determinada meta o para conseguir un producto, evidenciándose un aprendizaje significativo. Significa que es una maestra que le gusta movilizar las capacidades de todos sus estudiantes con la finalidad de alcanzar el aprendizaje significativo, ¿no? Para ello, termina la pregunta, para ello la profesora prioriza el principio denominado, hablamos de un principio pedagógico de Andrea. Andrea está utilizando un principio pedagógico que está ligado a un tipo de producto o un tipo de característica que tiene que tener todo aprendizaje que hemos hablado. Pues de ahí me pueden decir, el principio pedagógico, ¿cuál creen ustedes que sea? Miren, dice, los reta, los desafía siempre, ¿no? O sea, significa que Andrea es una profesora que conoce muy bien a sus estudiantes, ¿no? Y era lo que hablábamos de que los niños de lo que comenzaron en marzo no son los mismos ahorita en julio, y menos serán diferentes en diciembre.
Significa que ellos están, esta docente está priorizando un principio muy importante, que es el aumento progresivo de la complejidad. Esto es importante dentro del aprendizaje significativo. Dentro del aprendizaje significativo, lo que se tiene que ver como pauta importante es que los estudiantes comiencen de menos a más. ¿Bien? Entonces, aquí lo que se está aumentando es la complejidad, una complejidad que va de menos a más. A ver, vamos viendo esta pregunta de aquí. Un estudiante de una institución Mirasol, llamada Mirasol, ha heredado de sus padres comerciantes conocimientos y capacidades relacionadas a la compra y venta de frutas. ¿Okay? Entonces sus papás de este estudiante son comerciantes de frutas. Este estudiante aprende de manera rápida lo relacionado al comercio de dicho producto, ¿no? Entonces dice, en el área de educación para el trabajo. O sea, él aprende muy rápido y está en esta área y el profesor observa de que es rápido aprendiendo cómo se hace la compra y venta de productos, más aún si se trata de fruta. Entonces se genera en él, estamos hablando en el estudiante, ¿qué tipo de aprendizaje se genera en él? Definitivamente autónomo no es, porque no es que esté aprendiendo muy bien, Juan, un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta su contexto, su entorno, y eso es importante, ¿no? Su entorno es importante porque esto permite de que él pueda relacionar lo que sabe, porque él sabe eso de familia, lo relaciona en su escuela y puede aprender. Bien, ahora vamos con esta pregunta del profesor Ángel. Ángel, profesor de matemática del segundo grado de la institución José Borja, tiene planificado trabajar interpretación de datos presentados en barras, gráficos de barras, en base a la información real. Significa que Ángel es un profesor de matemática que quiere trabajar gráficos en barra teniendo en cuenta una información real. Para ello, para el desarrollo de la sesión solicita previamente que sus estudiantes le traigan los recibos de agua y luz de sus domicilios, acogiéndose al enfoque cognitivo. Bien, entonces, importante, miren, Ángel no está teniendo datos que se le surgieron de la cabeza o que trajo en el libro, sino les dice a ver, estudiantes, tráiganme sus recibos, lo que ustedes consumen todos los meses, para poder, en función a eso, sacar una cantidad de consumo, ¿no? Entonces, traen esto, traen todos sus recibos y dicen, ¿cuál es la intención de este docente al solicitarles los recibos de agua y luz? ¿Cuál creen ustedes que sea la intención de este docente? Dice aquí, promover aprendizajes significativos en sus estudiantes, promover la valoración de información, promover una conciencia de ahorro de energía o promover la formación integral. En función a lo que dice la casuística, recuerden que nosotros, excelente, muy bien, es promover aprendizaje significativo, algo que debemos siempre tener en claro. A veces nosotros muchos resolvemos en función a lo que nos parece, a lo que pensamos, y no es eso. Nosotros tenemos que, cuando nos enfrentamos a una evaluación para el Ministerio de Educación, primero, un tip, pensemos como ministerio. O dos, segundo tip, debemos responder en función a lo que está escrito en la casuística, lo que la casuística me pide. Porque yo puedo encontrar otras respuestas también positivas, desertadas, pero que no tienen que ver con la pregunta. Pero yo digo, pero es que eso también está bien, es positivo. No, yo tengo que leer bien la pregunta y en función a la pregunta yo tengo que responder. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Finalmente, queridos maestros, leamos aquí lo que pasa con la maestra Kelly. La maestra Kelly en la mayoría de sus sesiones de aprendizaje suele partir de las respuestas e interrogantes de los estudiantes, aplicando siempre la lluvia de ideas. Además, propicia el intercambio de opiniones que permita ver las cosas desde otros puntos de vista, generar espacios para confrontar las ideas y discutirlas y proponer tareas grupales con un objetivo común, para lo cual usa los trabajos en equipo, exposiciones y debates. Las estrategias metodológicas de la maestra son pertinentes. La A dice que no, porque no promueve la indagación. La B dice que sí, porque consigue que sus estudiantes construyan sus propios aprendizajes, guiándolos por medio de preguntas problematizadoras. La C dice sí, porque parte de sus saberes.
La D dice, disculpen si no se observa bien desde este punto de vista. Acá la C dice, sí, porque parte de los saberes previos de los estudiantes y promueve un aprendizaje cooperativo a través de la indagación mediante el diálogo y la discusión. Y la D dice, ¿qué dice la D? Sí, porque cumple con las nuevas corrientes pedagógicas surgidas con las rutas del aprendizaje. ¿Cuál creen ustedes que sea la más acertada? Quizás podemos decir, bueno, sí, la B puede ser, la C puede ser, porque van por lo positivo, la D puede ser. Recordemos también aquí algo, queridos colegas, cuando tengamos preguntas de este tipo tenemos que cogerla más integral, ¿no? Y primero pensar como ministerio al resolver una pregunta, B, leer y responder dentro, elegir la pregunta que se acerca más a la pregunta que se está dando en la casística, y otro tips es responder definitivamente el que más se acerca a la respuesta de la casuística, pero la más integral, la más completa. En este caso tiene que ser la más completa. La B dice sí porque consigue que sus estudiantes construyan sus propios aprendizajes guiándolos por medio de preguntas problematizadoras. La maestra que Kelly analizamos no siempre hace preguntas, a veces es una lluvia de ideas. Es otro tipo de estrategia. Pero si es acertada, la ve en cierta medida porque sí, cumple, ¿no? La que es más completa, porque me dicen lluvia de ideas, significa cómo piensa. Luego, intercambio de opiniones. A ver, conversen entre ustedes. Así es, querida María. La respuesta que se acerca más y que es correcta es la C, porque parte de sus saberes previos promueve el aprendizaje cooperativo. ¿Cooperativo por qué? Porque ella comienza a preguntar uno por uno su punto de vista, y hablábamos en las diapositivas anteriores que la cooperativa es eso, de que cada uno da su punto de vista, ¿no? Cada uno. Yo doy no el punto de vista de María, sino mi punto de vista. Cada uno acepta su punto de vista. Y lo concluye con la interacción mediante el diálogo y la discusión. ¿Correcto? Porque el diálogo y la discusión es las exposiciones y los debates, ¿cierto? Bien, queridos colegas, es así como llegamos al final de este encuentro, de esta videoconferencia. Un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes. Es importante que sigamos leyendo todo el material que está colgado. Si ustedes necesitan alguna consulta muy particular, sabemos que lo pueden hacer por medio del correo que está dado en la plataforma virtual, que yo muy gustosa les voy a dar algunas respuestas que ustedes consideren importantes. También es importante decirles que estas preguntas que están colgadas en las diapositivas también están dentro de los simulacros para que ustedes puedan tener las respuestas respectivas. Por mi parte ha sido un gusto, que Dios me los siga bendiciendo y que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches con todos.